Un fin de semana, un grupo de 4 amigos habían acordado ir a acampar en una zona bastante alejada de la ciudad. El lugar al que querían llegar les iba a tomar por lo menos unos 2 días de caminata. Antes de salir se habían puesto de acuerdo en que ninguno de ellos usaría su celular durante todo este tiempo, porque así podrían disfrutar mejor la compañía entre ellos, sin distracciones. Salieron un viernes en la mañana, estuvieron caminando durante casi todo ese día. Después de haber hecho algunas pausas para descansar y comer, al anochecer ya no había ningún rastro de civilización, todo lo que podían ver a sus alrededores eran árboles y vegetación. Al llegar la noche del viernes, decidieron acampar y descansar para mañana seguir continuando con el viaje. Armaron la carpa que habían llevado, cocinaron algo de comida y se fueron a dormir. Al amanecer reanudaron la caminata. La pasaban muy bien charlando, bromeándose entre ellos y disfrutando de los paisajes que iban viendo. Tenían la idea que ese día a lo mucho en la noche ya habrían llegado a su destino, pero se dieron cuenta que todavía estaba bastante lejos, y que por lo menos les tomaría un día más. A las 8 de la noche aproximadamente, cuando el sol se estaba poniendo, uno de ellos divisó a la distancia un pequeño pueblo, no se podía ver a ningún habitante, tal vez porque era demasiado tarde. Mientras que los chicos se iban acercando al pueblo, vieron que este tenía un gran hotel y uno de ellos propuso que tal vez deberían pasar la noche ahí, los demás accedieron. Caminando por las calles, sentían una sensación de escalofríos porque no veían a nadie y se escuchaba un silencio casi total, tal vez producto de la lejanía que tenía este lugar con la ciudad. José, uno de los chicos, por alguna razón se encontraba bastante nervioso. Cuando llegaron al hotel, notaron que estaba cerrado. Tocaron la puerta pero no recibieron respuesta alguna. Después de tanto insistir decidieron simplemente continuar, pero uno de los chicos había notado que la puerta del hotel estaba abierta, así que decidieron entrar para buscar al encargado. Parados en la recepción comenzaron a llamar para que alguien los pueda atender, pero nadie respondía. Ya que habían pasado más de 20 minutos esperando, uno de ellos propuso que deberían buscar al encargado en las habitaciones de los pisos porque tal vez se encontraba haciendo la limpieza de algún cuarto. Así que comenzaron a recorrer cada habitación buscando. A pesar de que habían terminado de recorrer hasta el último cuarto en el último piso, no habían podido encontrar al encargado. Cuando ya estaban a punto de marcharse vieron que una de las habitaciones del piso 10 en el que se encontraban, estaba abierta y no había nadie adentro. Después de que lo pensaron un poco, decidieron quedarse en ese cuarto y a la mañana siguiente, tal vez cuando se encuentre el encargado, le iban a pagar la noche que se habían quedado. Así que todos entraron, se acomodaron y se quedaron profundamente dormidos. Cuando despertaron se sorprendieron de que ya eran las 2 de la tarde. Habían dormido demasiado, tal vez por el cansancio de la caminata que habían hecho el día anterior. Se levantaron, y antes de ir a buscar al encargado para poder pagar la habitación decidieron desayunar a pesar de que ya era bastante tarde. Prepararon unos huevos en la cocina que tenía el cuarto y desayunaron todos juntos. Después que terminaron uno de ellos tuvo la idea de tomar unas cervezas antes de que se vayan, los demás accedieron. Pusieron algo de música y comenzaron a beber. Más tarde prendieron la televisión, vieron una película y sin darse cuenta ya había anochecido. Eran las 6:30 de la noche, el sol estaba a punto de ponerse por completo, había aún un poco de luz. Uno de los chicos se levantó rápidamente y salió a buscar al encargado para poder cancelar el dinero que debían pagar hasta esta hora que se habían quedado. El chico bajó hasta el primer piso y se sorprendió que todo seguía igual, no estaba otra vez el encargado en la recepción. No podía ser posible 2 veces que no había nadie. Se sentó un rato en una pequeña sala de espera pensando que tal vez en algún momento iba a aparecer el encargado. El sol ya se había puesto por completo y las calles se volvieron a iluminar con los escasos postes de luz que el pueblo tenía. Mientras esperaba agarró un periódico que estaba en una pequeña mesa. La noticia principal del periódico decía algo así como que toda persona debía abandonar el pueblo debido a la gran contaminación que se había producido por una fábrica de refinación de minerales a las afueras del pueblo. Más adelante se mencionaba que ríos y lagos cercanos estaban tan contaminados y por ello producían en los bebés recién nacidos graves deformaciones en el cuerpo, que llegaban hasta el punto en que se parecían a una especie de monstruos.
Al final se decía que ninguna persona debe permanecer en el pueblo por las graves consecuencias a su salud que se podrían producir. Carlos, después de que terminó de leer esa última parte, se quedó un poco como en estado de shock, tratando de asimilar todo esto. Se puso a pensar entonces que habían llegado a un pueblo deshabitado. Pero la pregunta era, ¿desde hace cuándo? Inmediatamente buscó la fecha de la noticia. Decía que era hace unos 20 años. Estaban en un pueblo fantasma. Carlos se levantó lentamente del sofá y miró afuera las calles del pueblo de otra forma. Ahora todo le parecía diferente. Un escalofrío tremendo recorrió su cuerpo. Mientras observaba las pequeñas casas del pueblo, tuvo la sensación de sentirse observado. Lentamente comenzó a retroceder para poder ir rápido donde sus amigos para avisarles lo que había descubierto. Cuando llegó al último piso donde los chicos se encontraban alistando las cosas para marcharse, les dijo todo lo que se había enterado. Todos sacaron sus celulares que habían guardado por el acuerdo de no usarlos durante todo el viaje. De inmediato buscaron información sobre el lugar en el que estaban. La señal apenas llegaba, pero era suficiente. Se encontraban en un pueblo, que en efecto había sido víctima de la tragedia que se mencionaba en el periódico. José, titubeando, les comentó a los demás que cuando recién estaban entrando al pueblo había visto que en varias casas habían personas que los estaban mirando. En ese momento él pensó que eran simplemente pobladores que miraban a un grupo de desconocidos, pero lo que le llamó más la atención era que los rostros de esas personas eran muy extraños. Él no dijo nada porque en ese momento no le pareció de mucha importancia. Después lo contado por José, todos se quedaron mirándose los unos a los otros por un momento. De pronto uno de ellos perdió el control y comenzó a correr tratando de salir del hotel. Los demás lo siguieron. Bajaron las escaleras rápidamente y salieron del edificio. Continuaron corriendo sin voltear atrás hasta poder salir del pueblo. Mientras se iban alejando, no notaron que en una habitación del último piso del hotel, había una persona que los observaba desde la ventana. Si te gustó el video, por favor deja un like y suscríbete para más historias, no olvides activar la campanita.